Hola, yo soy Steffi y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Valerie y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Universitario de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todos y todos los que nos escuchan. Yo soy Brandon Morales y sean bienvenidos a un episodio más de esto que es Pulso Científico, un espacio donde la ciencia se discute con calma, con contexto y sobre todo con los pies en la tierra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y todos ustedes. Yo soy Steffi López y bueno, el día de hoy tocaremos un tema que aunque parezca social o político, la verdad es que se vive en el cuerpo de diferentes maneras, ¿no? Estrés, incertidumbre y pues en la forma en la que una ciudad convive o se fractura. Y hablaremos de migración, sí, pero sobre todo de bienestar social. Es decir, cómo puede una comunidad estar integrada en lo económico y al mismo tiempo vivir excluida socialmente. ¿Qué le pasa a una ciudad cuando normaliza esta contradicción? Y para esto tenemos a un invitadazo que investiga el tema desde política pública, derechos humanos y experiencia situada. Tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Carlos Andrés Cárdenas Sánchez. Él es abogado, maestro en ciencia política y doctorante en la Universidad de Guadalajara en el doctorado en políticas públicas y desarrollo. Su investigación se centra en integración y discriminación hacia migrantes colombianos en el área metropolitana de Guadalajara. Además, ha participado en espacios públicos de análisis, incluso en Radio Fórmula Jalisco, hablando del impacto de narrativas políticas en derechos humanos. Eso nos viene perfecto porque hoy queremos entender qué hace el discurso en la vida real. Maestro, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Brandon, Steffi, muy buenas, ¿cómo están? Saludos para todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, maestro. Y bueno, antes de comenzar, maestro, nos gustaría escuchar con sus palabras si nos pudiera hablar un poco más de usted, de su trayectoria, pero sobre todo de decirnos qué lo ha motivado a estudiar esta línea. Es decir, bueno, qué sucesos, qué experiencias, qué eventos lo acercaron a hoy en día encontrarse estudiando esto. Perfecto, bueno, como notarán por mi acento, no soy mexicano, soy colombiano. Llevo en México 6 años. Y mi línea principal de investigación se dio desde mi maestría en ciencia política. El fenómeno que me llamó a investigar la migración es lo que se denominan los inadmitidos, que es un fenómeno bastante fuerte para los colombianos y que en México puede pasar un poco de agache. Se trata de las personas que vienen de turismo, de negocios y que no son expulsados, sino que son guardados un tiempo en las instalaciones del aeropuerto en condiciones no muy dignas y que puede pasar más de las 36 horas que puedes estar detenido administrativamente. Las experiencias vividas de las personas y que eso en México, particularmente con los colombianos pasaba, me llamó muchísimo la atención para hacer una investigación a profundidad en la maestría, a recabar testimonios de autoridades de migración, del cónsul, de las personas que lo vivían. Y eso en particular me permitió ver que hay una problemática muy grande detrás y un fenómeno muy grande detrás que es el de la migración. Entonces, como eso es una arista, lo que estamos haciendo en este momento es estudiar por completo la migración de colombianos a Guadalajara, al área metropolitana, con todo lo que ello implica y varias cosas que esperemos podamos ver más adelante en el podcast. De acuerdo. Bueno, doctor, y ahora ya para adentrarnos un poquito en lo que es el tema, vamos con un concepto que es integración. Uh-huh. Lo podemos pensar como trabajo, consumo, pagar rentas, pero ¿cómo nos lo podría explicar usted sin que se vuelva un concepto tan abstracto? Bueno, facilísimo. Imagínate que cuando llegas a México o cuando llegas a un país, hay varias posibilidades de que te integres a la sociedad. Y dependiendo de cada país, asimismo hay un modelo de integración. Básicamente hay como dos grandes modelos, uno que se llama asimilación y otro que se llama multiculturalismo. El primero de asimilación, imagínate que es como una sopa, como un pozole, en donde todos los ingredientes se mezclan y queda un solo ingrediente. El multiculturalismo es como una ensalada, en donde todos los ingredientes están separados, pero cuando lo pruebas,
se mezcla finalmente. Ok. Tenemos otro tercer modelo que se llama el pluriétnico y multicultural, que es el que se supone, habló México, digo se supone, porque ya nos daremos cuenta que hay una hay una especie de divorcio entre lo que se dice y lo que se hace, y es que las personas son individuales en un gran concepto llamado México. Okay. ¿Cuál es el problema en esos tres modelos? Estamos hablando de asimilación, multiculturalismo y pluriculturalismo. Que México en la ley de migración, que es una herramienta de política pública, que la ley básicamente determina tu día a día, qué haces, cómo te mueves, dice que México es un país pluricultural y multiétnico que respeta las diferencias. Pero cuando llegas acá, lo que pasa es que realmente somos asimilacionistas. Queremos que las personas sean más mexicanas y que pierdan un poco su identidad. Y eso es problemático en la medida en que vienes de afuera, tienes unos procesos y perder tu identidad implica también unos dolores para muchas personas, ¿ves? Por eso la integración, claro, como tú dices, no es tan fácil de explicar, pero hay que entenderla desde varios modelos y sobre todo lo delicado de México es qué decimos y qué hacemos. Y en algún punto, digo, me imagino pues que a lo mejor el mismo estado, el mismo país, pues a lo mejor acepta ya sea, digamos, la fuerza de trabajo, la contribución que tienen los migrantes en este caso en la población, pero entonces pues no los están reconociendo con el mismo trato, no los están reconociendo con la misma confianza o pertinencia, o qué es lo que sucede en este sentido. Bueno, el problema que tenemos acá es que especialmente para los colombianos ese proceso de integración va cruzado por dos cosas muy importantes o una en particular, que sería lo que llamaríamos en la investigación que estamos haciendo el estigma, okay, y por parte de las políticas públicas lo que llamaríamos una brecha de implementación. Ya les explico a qué me refiero. Cuando hablamos de estigma es que en algunos casos eso que implica que tú te integres a la sociedad pasa por algunas ideas preconcebidas que desafortunadamente tiene la gente. Voy a poner un ejemplo muy pequeño. Y es de actualidad. En Guadalajara hubo el asesinato de una persona en la central de abastos. Se dijo que estaba relacionado con rifas colombianas. Sí. Sucede que al decir que está relacionado con rifas colombianas, el gobernador de Jalisco asocia inmediatamente rifas colombianas, luego investiguemos a todos los colombianos que ingresan a Jalisco. Sí. Eso es una demostración de estigma, porque es decir, lo mató un colombiano, luego los colombianos que ingresan son, ¿ya? Como les explicaba al principio, cuando yo estoy entrando a México, a lo que sea, generalmente los colombianos venimos por vía aérea. Una cosa que me parece importante resaltar es lo grande que es el colectivo colombiano. Somos la segunda nacionalidad en migración en Jalisco después de los estadounidenses en cuanto a migración legal. La tercera o cuarta en migración completa y legal. Si excluimos a venezolanos y hondureños somos la tercera, así que somos bastante relevantes en Jalisco y pues obviamente comenzamos a hacer más. Entonces es importante y por eso hablar de un colectivo desde, como lo dijo el gobernador, si estás como mujer sola llegando a México, van a decir, ella ejerce la prostitución, eso hace que tu vida sea más difícil y que integrarse no sea la experiencia de me meto acá, sino que es un dolor. Y cuando hablamos de la brecha de implementación es lo que dice la ley versus lo que el funcionario te hace. No me refiero solo a migración, me refiero a que abres una cuenta en el banco, claro, tienes una cita médica y comienzan a preguntar, es que el colombiano viene a, la colombiana está sola por, y ese tipo de cosas hacen que las personas que tendrían su experiencia vayan hacia arriba o hacia abajo. Más adelante, si quieren, hablamos de lo que yo trato de denominar inclusión subordinada, que es un concepto novedoso, si se quiere, en cuanto a cómo entendemos la migración en general. Y una cosa muy importante, la migración sur-sur. Siempre se ha hablado de la migración a Estados Unidos, siempre hemos hablado de los migrantes, los paisanos, pero poco nos hemos dado cuenta de qué ha pasado con México. México pasó de ser un país que expulsa migrantes a uno que los recibe.
y sobre todo con Colombia, que tenemos afinidades culturales, El lenguaje, de lenguaje, los idearios, la música que escuchas. Date una pasada por la emisora para darte cuenta cuántos de los artistas que escuchas son colombianos, cuántas de las telenovelas que ves son colombianas. Y entonces es una relación compleja porque hay una admiración, pero hay un prejuicio. Y eso hace que la experiencia migrante sea, en algunos casos, muy buena o muy mala, porque también depende de quién seas. Y eso no debería ser así porque todos todas las personas que migramos somos humanos y deberíamos tener la misma experiencia, pero a veces no pasa. Sí, y bueno, es una pregunta, no sé si es un poquito fuerte, doctor, maestro. ¿Por qué se considera una patología del tejido social? Es decir, ¿qué se rompe cuando normalizamos el que solamente ustedes sean bienvenidos y se mantenga como en un lugar subordinado? Ok, porque la sociedad mexicana se declara pluricultural y multiétnica. Cuando yo tengo un nombre y me declaro con un nombre, yo entiendo que el Estado, que es el que emite la herramienta política ley, tendrá que bajar a todos los niveles y externalizar y exteriorizar eso para todos. Pero cuando pasa lo que estamos hablando, de los fenómenos que hablamos, de las detenciones arbitrarias, de las declaraciones de funcionarios públicos, de las barreras que sienten las personas, eso rompe el tejido social en la medida en que comienza a diferenciar a las personas y comienza a poner como migrantes buenos y malos, y no necesariamente tenemos esa diferenciación, porque los mexicanos también han sido migrantes y también han sentido lo que sienten, y no queremos decir que somos una sociedad racista o que somos una sociedad xenófoba, y eso nos duele y rompe el tejido, pero en un profundo autoexamen algunas partes de la sociedad sí lo son. Y es triste y es doloroso por lo que te dije, porque somos similares en muchas cosas y eso hace que ese tejido social que se rompa se enferme. Y esas enfermedades vienen a desarrollarse más adelante con cosas mucho más delicadas. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, segundo caso, lo que pasó con el catedrático de la Universidad Ibero de Puebla. Este catedrático tuvo un trato que en otras condiciones no debería tener y todo parece indicar que su estigma de nacionalidad influyó para que ese trato se diera. Si esa nube queda como que el colombiano es narcotraficante o la colombiana ejerce la prostitución, eso hace que esa nube para algunos valide circunstancias o situaciones que rozan la violación de los derechos humanos, y eso es gravísimo para el tejido social porque estamos diferenciando personas y eso pues no debería pasar. Me parece que más allá de esta patología, digamos, uno de los síntomas que me da la sensación o que percibo, pues es un tipo de violencia simbólica, ¿no? Donde justamente le adjudicamos a estos simbolismos o a través de estos símbolos, pues generamos violencia, ¿no? Lo acaba de decir, bueno, la asociación por elementos de la historia, como es el narcotráfico y todo, y generamos esta violencia, ¿no? A través de estos símbolos, generamos estos síntomas de desconfianza, de discriminación, de segregación, etcétera, ¿no? Pero algo que me parece interesante, pues, que menciona, pues, es la cuestión del racismo, ¿no? Y que típicamente, a lo mejor, en general lo asociamos al color de piel o a la etnicidad, ¿no? Pero hace una distinción usted que es el estigma, ¿no? De la nacionalidad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia y por qué importa nombrarlo entonces así? Sería preciso nombrarlo más como xenofobia, como miedo, porque realmente, aparte de ser una forma de violencia, en efecto tienes razón, es miedo a lo que no conocemos, miedo a ese estigma, a ese prejuicio de no permitirnos conocer y sobre todo ver, que es lo más preocupante, replicar autoridades públicas ese tipo de estigma. ¿Por qué es delicado y por qué es grave? Porque definitivamente al tener ese peso sobre nosotros, algunas personas miran, hacen o evalúan distinto. Entonces, lo llamaría xenofobia directamente. Y sí, porque la xenofobia viene de la discriminación, es una forma de violencia. Habría que hablar de algo también llamado interseccionalidad, que algunos lo conocen también, y es que algunas formas de desigualdad, que es también la nube que tenemos aquí adelante, se cruzan para que la experiencia sea más difícil. No entendamos que sea como una suma
sino como una serie de circunstancias que te la ponen más cuesta arriba para todo. Ok. Imagínate que eres una persona colombiana de escasos recursos que tuvo que venir por buscar un mejor futuro y que adicional es una mujer. Esas circunstancias, al llegar acá, que ya eran difíciles, se suman a ese estigma y eso hace que la experiencia de esta mujer sea muchísimo más difícil, que realmente tenga que verse orillada a conseguir trabajos que están por debajo de lo que esperaba o de plano no tener papeles e irse a otros extremos de la sociedad, a ejercer papeles que la estigmatizan aún más. Como mujer que llegas de otra parte tendrás que ejercer prostitución. Hombre que llegas de Colombia y que no tienes papeles tendrás que ejercer el famoso pagadiario, que es una realidad que existe. Pero pues habrá que pensar por qué estas personas llegaron allá. No todo es que el colombiano es, o que los latinos son criminales por naturaleza o porque tienen, sino porque la circunstancia de esa intersección de cosas y esa forma de violencia llamada en este momento discriminación hace que los llevemos allá. Trataré de explicar lo más fácil es que la asimilación segmentada. ¿Ubicas que yo hablé de asimilación cuando hablé de los modelos de migración? Sí. Porque en la práctica es lo que tenemos. ¿Qué pasa con tener las barreras de la discriminación y las barreras de implementación, las brechas, el divorcio discursivo, el cual hablaremos más adelante? Si eres un migrante privilegiado, eso no te afecta. Vas para arriba e incluso estás en tu nivel social, porque cuando tú migras de un país, ubicas estar mejor de lo que estás. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran con esas barreras de implementación? Van para abajo, al segmento inferior. Y pues eso no le conviene a México, en la medida en que México está recibiendo en su mayoría de Colombia migrantes calificados, personas jóvenes que vienen a alimentar la economía, y lo que queremos es que económicamente el país se desarrolle y que tengamos ingresos frescos, impuestos y demás, porque está demostrado que los migrantes contribuyen al desarrollo. Pero si México implementa estas barreras, lo que va a pasar es que mandamos a las personas a la economía informal, a salarios mal pagos, y los exponemos a esa economía criminal que tan peligrosamente existe en México y en todos nuestros países. Ese es el tema de la asimilación segmentada, y es que nos asimilamos, pero las barreras que nos ponen nos mandan a la cadena más baja de la sociedad. Los privilegiados, y me incluyo como privilegiado, porque tú me decías, Steffi, que soy una persona que tiene la reflexividad en lo que hago, claro, porque yo soy migrante y yo llegué a México. Me siento privilegiado en estar acá. Y de los pocos que soy privilegiado, sé que en mi isla de privilegio hay un mar de desigualdad. Y la idea de mirar esto es que México entienda que una política pública que se deja suelta, que no se implementa, puede llevar a todo un colapso económico y sobre todo un tema muy grave de discriminación, desigualdad, y que esto es realmente importante. Es una llamada de atención para que estemos al pendiente de esto, porque es totalmente relevante y pertinente, y más en nuestra ciudad, que pues obviamente no nos hemos dado cuenta, pero se ha convertido también en un polo de migración internacional muy importante, y sobre todo latinos. Sí, bueno, ahora voy a hacer una pregunta que tal vez pues, tiene que ver con las experiencias que usted ha tenido aquí en el país, que tiene ya 6 años acá, y es cuestión de salud mental, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo observa usted la salud mental de las personas que no son mexicanos, de los colombianos acá? Ansiedad, desgaste emocional, no sé, al mismo tiempo aislamiento, ¿no? No decir dónde estoy, no decir de dónde soy, porque pues puedo ser juzgado. Ok, para esto es importante tener en cuenta el concepto de redes de apoyo y de redes de migración. Cuando cuentas con redes de migración, como le pasaba o le pasa a gran parte de los mexicanos que van a Estados Unidos, tu experiencia claramente se hace más fácil, porque tienes pares que te ayudan. Los colombianos tenemos redes de migración, eso nos ayuda, pero claramente, y es lo que esperamos desarrollar en nuestra investigación, los colombianos o las personas en general que sufren este tipo de estigmas o discriminación
tendrá necesariamente una repercusión en su salud mental. Eso es claro. Tratar de conseguir un trabajo que se te haga más difícil por tu origen nacional, los comentarios que puedes tener en tu trabajo, porque alguien te pregunta, por ejemplo, y perdón lo voy a decir, ¿dónde consigues perico? O ¿conoces a Pablo Escobar? O preséntame una mujer bien buena que es colombiana. Parece fácil, pero detrás de eso hay cosas que se van cargando. La salud mental es muy importante. En un estudio que se hizo, claro, haciendo el paralelo de migrantes en Estados Unidos y salud mental, hay una paradoja muy interesante. Físicamente los migrantes son más resilientes porque son más fuertes, pero el mayor gasto del sistema de salud es en enfermedades mentales, en temas de eventualmente suicidios, enfermedades de estrés postraumático y temas que caen en el sistema de salud. Eso también afecta en la productividad. No debería afectarlo en la medida en que si la integración no fuese subordinada, sino plena, me adaptaría mucho mejor. México y Colombia son países bastante similares, pero sucede que eso no pasa y realmente afecta la salud mental. Y sí, y está demostrado, claro, en el caso de en Estados Unidos, pero en la migración sur-sur no debería pasar, pero pasa. Claramente sí existe afectación en la salud mental y es preocupante. Y como te dije, baja la productividad. Ahorita que menciona eso, bueno, los comentarios estos de si conoces más bien de Pablo Escobar, de las mujeres, o sea, a veces esos comentarios son como en broma, ¿no? Pero pues para ustedes no es como tan... No, no lo es. O sea, estamos hablando que Colombia sufrió durante 20 años el estigma de Pablo Escobar. Sí. Y hay personas que se toman fotos que le hacen gracia, que tienen playeras, y para muchos de nosotros es muy difícil. En el año 1989, que parece muy lejano, pero no lo es tanto, es menos de 40 años, en Colombia había una bomba cada 15 días en las ciudades, morían personas. Se cayó un avión en movimiento por Pablo Escobar. El de Avianca, es complejo. Entonces, cuando alguna persona dice, claro, descontextualizadamente y de forma cómica, porque le parece cómico eso, para muchos hace volver un pasado y decir, es que estás en ese estigma. O, ¿dónde consigo tal cosa en Colombia? Es que en Bogotá me dijeron esto. Definitivamente el estigma pesa y va haciendo mella, claramente. Y justamente pues esta parte contemporánea, ¿no? De series narrativas que pues van instalando esta asociación o estos prejuicios, ¿no? Que pues, de pronto son difíciles de desmontar, y cuando pues uno ve más allá de una persona que se hizo de bastante dinero a través del narcotráfico y la violencia, y pues a lo mejor ahora ves el lado de las víctimas, ves el asesinato de candidatos, Luis Carlos Galán, por ejemplo, o una gran cantidad de personas, pues bueno, y desde la parte de los familiares, de las víctimas, pues sí, no es una historia difícil de contar, ¿no? Y lo digo, yo creo que muchas cosas, más algo que más adelante quería tocar, pero pues gran parte de la información que de pronto adquirimos, pues también viene de esto, ¿no? De estos medios a los cuales nos exponemos y creemos que conocemos a la cultura vecina, ¿no? Llámese americana, llámese al otro lado del mundo, Rusia, China, ¿no? Que como tenemos estigma también, es chino, es malo, ¿no? Pues es un estigma que ya está, no se diga pues a nivel latino, ¿no? Y bueno, yo creo que pues sí, una palabra clave aquí que usted menciona pues es dignidad, ¿no? Finalmente no es un lujo, sino que es pues parte de lo que es el mismo bienestar social. Y bueno, me interesa mucho cómo algunas veces las instituciones pues a lo mejor no se ven a sí mismas como discriminatorias, ¿no? Y a lo mejor estas prácticas las mencionan mejor como no, pues son requisitos, es política interna o es por seguridad, ¿no? Pero ¿cómo es que se discute esto a lo mejor sin que se cierre la conversación? Es decir, ¿cómo logramos dialogar entre estas barreras que bien fue mencionando al inicio, que impiden pues que se implemente, se inserte en la sociedad la persona? Ok, hay que tener en claro dos cosas. Todos los países son soberanos al dejar ingresar a una persona o no ingresar, y eso es un principio de derecho internacional. Lo tenemos claro y lo entendemos. Por otra parte, hay algo que se llama securitización del discurso.
Cuando hablamos de securitización, ¿a qué me refiero? Me refiero a que los temas de seguridad, que sobre todo, y aquí traigo un actor importantísimo en el tema migratorio en México, que Estados Unidos le pide para contener la migración, hacen que esa agenda gire en torno a qué pide Estados Unidos, cómo lo hacemos y cómo evitamos que pase. México en algún momento se volvió un tercer país seguro, en donde se retenían a los migrantes, si lo recuerdan, no recuerdo ahora muy bien el nombre, había una herramienta de Estados Unidos donde la gente subía su cita para pedir su tema migratorio allá. Entonces, claro, México necesariamente tiene el derecho y el deber de velar por la seguridad. Eso no lo discute nadie. En segundo lugar, México adopta un modelo pluricultural abierto a la migración. Pero el tema es que, a su vez, ese discurso se ve dominado por la seguridad, por los temas que piden Estados Unidos, y ese país que debería ser abierto a la migración, no se vuelve abierto a la migración y hace que solo un tema y solo uno, que es la seguridad de la frontera, domine la agenda. Entonces, claro, haciendo las dos salvedades que te dije, la securitización de los temas migratorios y en particular el tema de la migración de latinoamericanos hace que casi todo pase por eso, por evitarle el peligro a Estados Unidos, que personas que no quieren viajar, viajen allá y que se queden acá. Eso ha disminuido un poco con las nuevas políticas de Trump, sí, pero definitivamente sigue siendo securitizado el asunto. Ha habido reportes de migrantes hace como 2-3 años que murieron quemados en una estación de Tijuana, ¿sí? Y eran personas que no deberían estar retenidas allí, porque la migración en México no es un delito como en Estados Unidos, es simplemente un tema administrativo. Las personas murieron quemadas, no tenía llave el sitio y murieron sin poder salir. Fue una violación de derechos humanos. Y realmente la respuesta es, lo sentimos mucho, pero es un tema de acuerdos y demás. Sigue pasando. No estoy diciendo que no se deba ejercer un control estricto a las personas porque el delito transnacional existe, pero lo que no puede pasar es que el principal argumento real, que no legal, sea la seguridad por encima de la migración segura. Sí. Ahora, maestro, ¿qué tan frecuente es que la gente deje de insistir, es decir, que se acostumbren, ¿no?, a ser excluidos y pues, se vayan por rutas totalmente informales para poder estar en el país? Tiene que ver muchísimo con cómo la autoridad migratoria puede abordar la situación, ¿sí? Es claro que en migración también, porque las personas a veces no lo saben, porque no se informan, hay la posibilidad que te permitan regularizarte. Pero claro, cuando estás en una sociedad o en un entorno en donde te discriminan constantemente y te dicen los papeles dónde están, pues eso es una posibilidad. No se ha medido, tendrá que medirse, sobre todo por lo discursivo, pero por lo pronto todo parece indicar que sí afecta la posibilidad de no insistir y de quedarse en la ilegalidad, este tema del estigma, claramente. Y es algo que tendremos que estudiar para medirlo mucho mejor, pero sí, todo parece indicar que sí, que hay la posibilidad de que esa carga y ese estigma haga que tú dejes de insistir y dejes de tener papeles, y a lo cual te lleva la ilegalidad con todo lo que ello implica, claro. Y bueno, conozco 2-3 personas que me comentaban que para poder trabajar, o sea, tienen un permiso, necesitan un permiso que les dura por lo menos un año en llegar. Dependiendo, porque es que generalmente las personas que llegan con trabajo ya han pedido el trabajo fuera. Okay. El tema es pedirlo acá adentro. Eso puede llegar a ser complejo si no tienes la asesoría necesaria, porque eso implica que tienes que acercarte al Instituto de Migración, hacer toda la asesoría, decir, bueno, necesito, y ojo con esto, porque cuando tú llegas acá no es, hola, voy a trabajar, mira lo que precisas de un CURP,
a lo cual implica que tienes que tener un estatus legal para que te lo dan. Requieres de un número de seguridad social, lo cual precisa que ya hayas hecho lo del CURP. Requieres un RFC, lo cual también es otro tema. Entonces son 4 documentos que México lo pide y que obviamente tiene que hacerlo, pero el tema es que el trámite del mismo para alguien que está, por ejemplo, llegando en circunstancias complejas, son difíciles. Y ahora, el tema de las personas que llegan como refugiados, el tema de la Comar. En teoría, una persona que está en calidad de refugiado debería tener mucho más fácil el tema de sus papeles, pero en la práctica y sobre todo lo que ha pasado con este último gobierno es que el asunto, como tú lo dices, se demora un año. Y es una carrera de obstáculos en donde alguien que viene huyendo de la violencia de su país tiene que venir acá, pero se tarda todo un año solo para conseguir un permiso de residencia que le permita trabajar. Y ojo, que está viendo por un tema de derechos humanos, pero el mismo divorcio discursivo que estamos hablando, la misma estructura que dice una cosa y hace otra, hace que la Comar sea la responsable y que todo sea rápido en la teoría, pero que en la práctica, como tú bien lo señalas, todo se tarde mucho tiempo. Y eso no solamente impacta en la salud mental, sino en la integración económica y social de las personas, porque voy a decir, bueno, pero yo sigo siendo un refugiado, no tengo papeles, no puedo trabajar en lo que quiero, en lo que estudié, entonces tengo que tener trabajos de más mala calidad, o de entrada si no tengo papeles tengo que dedicarme a cosas que posiblemente rellenen ilegalidad, y eso pues es un inconveniente, claro. Porque eso implica pues un montón de cosas más, ¿no? El rentar una casa, el sacar una cuenta de banco, acceder a salud, o sea, conlleva todo, no nada más es el trabajo. Y parece, como lo decías tú, que no es una forma de violencia, pero son formas de violencia, son microviolencias. Pequeñas agresiones. Porque son pequeñas agresiones. Al no tener una cuenta de banco, ¿cómo te pagan? Sí. Y el banco te pide tal cosa. Y entonces, al no tener eso, tienes que acudir a métodos no tradicionales de trabajo, ¿ya? Al no tener un seguro social, un número de seguro social, no te pueden aportar. Es todo mucho más complejo. La vida se te hace más difícil. Y esas microagresiones o microviolencias hacen que te vayas para abajo y para abajo y para abajo. ¿Y qué hace el Estado? Aparte de decir, soy garantista, tengo una ley, en la práctica, con el funcionario que tienes adelante, ahí está el problema. Porque eso que llamamos discrecionalidad, de aplicar las normas, es en donde, por ejemplo, la persona en su cabeza, al funcionario se le viene ese estigma y esa discriminación. Y ahí comienza a ser mucho más difícil. Y el tema de vivienda, ¿no? No me imagino, digo, a veces hasta para un mexicano llega a ser difícil Sí, rentar. claro. O sea, te piden avales, personas que Ujú. tengan escrituras de una propiedad. O sea, no me imagino, pues, y sobre todo, pues, que el trato de pronto se vuelve frío, humillante, deshumanizado, pues, a veces justificándola por seguridad, ¿no? Y creo que, pues, o sea, algo que se enfrenta mucho el migrante ante esta promesa, ¿no? De humanidad, pues, es que la institución te pida discreción, ¿no? O sea, sí, que seas discreto, ¿no? Que te comportes, que a la mínima, pues, como que te ponen en la mira, ¿no? Uh-huh. Qué difícil, ¿no? Y bueno, me gustaría pensar, digo, a lo mejor en alternativas, en propuestas, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de la hostilidad, que a veces abierta, que a veces administrativa, a una hospitalidad? A lo mejor no idealizada, pues, pero que sí, pues, sea practicable. ¿Qué han aventurado sobre esto? Ok, inicialmente o esencialmente es la implementación correcta del modelo pluricultural y multiétnico de la Ley de Inmigración Mexicana como herramienta de política pública. ¿A qué me refiero? A que de verdad cuando una persona llegue, sea colombiano, sea de la nacionalidad que sea, no se le exija ser un poco menos y volverse menos de su nacionalidad para llegar a ser mexicano, sino que se le permita desarrollar su individualidad y sus características para que en esta sociedad ese modelo de integración sea mucho más válido. Segundo y esencial, la capacitación constante de los funcionarios de calle y la revisión a nivel local de las políticas públicas para que su implementación pase mucho más por el tamiz
de los derechos humanos y del modelo de integración que el modelo de seguridad. Un estigma no se quita de la noche a la mañana. No. Pero el primer paso que se da es cuando el funcionario entiende que tiene que tener por encima los derechos humanos, por encima el modelo de integración, y que eso necesariamente repercuta en el bienestar de esa persona que llega del país que sea. En este caso, Colombia es el objeto de investigación, pero pensemos que puede ser para cualquier migrante. Entonces, es esos dos temas. Primero, que realmente apliquemos el modelo de pluriculturalidad, y segundo, que los funcionarios de calle, de entrada, claro, con el compromiso de los gobiernos a sus niveles federales y locales, implementen cultura de derechos humanos y la securitización pase un poco. Y tercero, pues el conocimiento, el acercamiento, que eso es para cada uno de nosotros cuando estemos en nuestro día a día. Entender que el migrante no es un enemigo, que los prejuicios también no los aplican a los mexicanos, Sí. y que pues básicamente somos latinos. Y en ese sentido, siendo latinos y migrantes, estamos en la misma situación y sobre todo somos seres humanos. Entonces son como en tres niveles: institucional en políticas, en funcionario de calle y apropiación cultural, para que todos entendamos que cuando llegamos a un país o una ciudad necesitamos apoyo, ayuda, y que estas personas, claro, sin dejar de decir que exista todos los controles de seguridad, porque nadie quisiera que bajo esto existiera como una vista gorda para que no se revisen los crímenes y que no se persiga lo que tenga que hacer. Entender que pues las personas que vienen o que venimos de otro país a México, venimos a aportar culturalmente y venimos a enriquecer este país. Ok, maestro, bueno, me viene ahorita una pregunta. ¿Ha estado usted solamente en este estado, aquí en Jalisco? He estado en Jalisco desde que llegué, así es. Okay. ¿Y considera que el estado Jalisco es un estado elitista? Digo, porque a veces entre nosotros mismos, ¿no? Entre Por área. los municipios, que si Zapopan, que si Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, o sea, hay una diferencia en la sociedad, ¿no? ¿Usted considera que Jalisco hay más este estigma? La sociedad jalisciense es sumamente compleja y le cuesta mirarse a sí misma, le cuesta reconocer que a veces es clasista, xenófoba, racista, porque así como pasa con las sociedades colombianas, queremos resaltar todo lo bueno, pero lo que más me cuesta es que no somos introspectivos, no nos miramos a nosotros. Y sí, ciertamente hay elitismo y podemos hablar de migrantes buenos y malos. Voy a hablarte de un ejemplo muy pequeño para que veas que no solo Jalisco, sino que México en general es muy, muy racista, y hay que decirlo. Hay un concepto llamado mestizofilia. ¿Qué quiere decir la mestizofilia? Quiere decir que México ve como un valor muy grande que todos seamos la mezcla de todo. Y nos sentimos orgullosísimos de nuestro pasado indígena. Pero nos sentimos orgullosos en el Museo de Antropología. Cuando vemos una persona de comunidades indígenas en la calle, el indito, la indita, y nos parece adorable, bonito, pero hasta ahí. Y puede pasar un poco con el colombiano, porque el tema es que México adora la cultura colombiana. Consume sus series, consume sus películas, su música, pero a la hora de la integración, y sobre todo puede pasar acá, queda el tema de Pablo Escobar, prostitución, violencia. Entonces, esa mirada no solo mexicana, no solo jalisciense, sino mexicana, sí es muy importante. Jalisco puede llegar a ser muy elitista. Te puse el primer ejemplo de los indígenas, de la mestizofilia, y segundo, el tema de cómo decimos que admiramos y cómo manejamos, y sobre todo cómo se ve. Porque aquí vuelve y entra la interseccionalidad. Si estamos hablando que me veo medianamente parecido a un mexicano, está bien, pero si llega un colombiano afro o una colombiana en la comunidad LGBT, el tema ya comienza a cambiar. Y entonces se suman estigmas y eso hace que la experiencia sea más pesada. Y sí, o sea, sí hay elitismo con todo lo que te dije, más otros fenómenos. Y básicamente nos falta introspección. Sí, totalmente. Y bueno, para cerrar con una idea un poco más potente, ¿cómo se vería una ciudad saludable, ¿no? y cosmopolita en este tema? Es decir, ¿qué prácticas la delatan, que se nota en la calle, en la institución, en la conversación pública, por ejemplo? Bueno, nosotros
ya somos una ciudad cosmopolita. En junio tenemos el evento más grande a nivel mundial, tenemos la Copa del Mundo. ¿Cómo va a manejar Jalisco ese tema de una ciudad llena de personas en el área metropolitana de Guadalajara que no pertenecen al país? Más allá del turismo, una ciudad cosmopolita debería aceptar a todos en sus diferencias e incorporarlos como parte de este gran concepto llamado Guadalajara. Debería ser introspectiva necesariamente, debería revisarse a sí misma constantemente y debería ser flexible para que todas las personas que lleguen puedan vivir su experiencia de la mejor manera posible. Claro. Y eso implica el compromiso no solamente de las autoridades, sino de los funcionarios y de nosotros como jaliscienses, como tapatíos. Tenemos un reto muy grande por delante y es ver a las personas más allá del prejuicio y entender, ojo, que las personas no vienen ni a quitar empleos ni a robar, sino a incrementar la economía del país, y eso redunda en salud y bienestar para todos. Tener una urbe sana implica tener muchas voces trabajando, aportando y construyendo. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, si pudiera corregir una sola cosa, ya sea una narrativa, una práctica institucional o un miedo social, ¿qué es lo que movería usted primero? El primer miedo que yo movería sería, porque es muy actual, el tema de la percepción que se tiene respecto de la mujer colombiana. Porque detrás de eso vienen cosas muy fuertes. Viene acoso para muchas mujeres, viene la posición o esa inclusión subordinada que te mete hacia abajo en la sociedad solo por el hecho de ser mujer y ser colombiana. Ese trato particular que tenemos hacia las mujeres en general en Jalisco, eso yo lo quitaría, y eso definitivamente parte por nosotros, por apropiación cultural, por aprendizajes, por enseñanzas, y es lo que yo quitaría definitivamente. ¿Cómo abordamos el rol de la mujer colombiana? Porque es reflejo fiel de lo que la sociedad jalisciense es, y si pudiera quitar eso lo haría, y créeme que tendríamos una sociedad mucho mejor y mucho más avanzada y pluralista. Híjole, pues un tema que sin duda da para reflexionar, analizar, pero sobre todo actuar, ¿no? Esto que decía, generar introspección, digo, creo que partimos de primero en nosotros para poder exteriorizarlo, ¿no? A nuestro círculo social, a nuestras familias y pues a las demás personas que, como bien dice, pues en realidad compartimos más que lo que nos divide, ¿no? Más allá de una frontera. Bueno, nos acercamos al cierre, maestro, del podcast, que sin duda pues es una idea contundente, ¿no? Una ciudad puede funcionar económicamente, pero estar enferma socialmente. Y antes de acercarnos al cierre, maestro, algo que quisiera, una idea última, que quisiera compartir con las personas que nos escuchan, una última reflexión, que sabemos que, pues bueno, es un tema que tiene aún en desarrollo, en su proceso de investigación, pero pues bueno, claro que si nos pudiera compartir algo que quisiera agregar. Definitivamente quisiera compartir que México es una gran sociedad, que no nos hemos dado cuenta que ya somos un país integrado al mundo, y que sobre todo México no lo nota porque no se ve a sí mismo. México es el líder de América Latina en muchos aspectos. Muchas personas ven a México como un ideal. En Colombia, en Sudamérica en general, la influencia cultural de México es muy grande y México es una potencia. Falta que no lo creamos. Cuando nos creamos que somos una potencia y que representamos a Latinoamérica, probablemente muchos de los temas de prejuicio, discriminación, de estigma, se quitarán porque es un tema de mentalidad. Entonces, México es un país muy grande, líder. Jalisco es parte de esa innovación. Y si en verdad México quiere salir de ese subdesarrollo, que es un tema mucho más mental,
tenemos que creernos el tema y tenemos, segundo, que entender que las personas que llegan acá contribuyen al desarrollo y que como representantes de eso que llamamos América Latina, tenemos que tener coherencia, consistencia y entender que somos muy grandes y que nos ven, nos admiran y que las personas que vienen acá vienen a contribuir al país. El día que México realmente interiorice lo grande que es y lo importante que es para el mundo y que nos representa, de ahí vamos a comenzar a ver muchas mejoras en el trato. Y claro, esto posiblemente no lo veremos ni tú y yo, pero en 40 o 50 años México será el gran país que todos queremos, la gran potencia de Latinoamérica. Qué bonito escucharlo. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Es un honor tenerlo acá con nosotros. Esperamos no sea la última vez. Muchísimas gracias, claro que sí, y me encantó la experiencia del podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, y también gracias a toda nuestra audiencia que nos escucha. Esténse pendientes de nuestras redes sociales, también, pues bueno, algún medio de contacto, maestro, si alguna persona académica quisiera contactarse con usted para algún tipo de colaboración. Bueno, no sé si le parece, digo, antes, perdón, dejarlo hablar, que nos comparta a lo mejor su correo y lo agregamos ahí en los videos al final. Perfecto, les compartiré mi correo. Me pueden seguir en X como @Ibague82, IBAGUE82, y me pueden seguir también en Instagram como @Ibague82. El correo electrónico se los dejo a ustedes para que me escriban, y claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, a nuestra audiencia los invitamos a seguir en el mundo de la investigación multidisciplinaria en salud. Nos vemos en la siguiente. Yo fui Brandon Morales. Yo soy Estefi López. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.